Reptilianos, hoy nos vamos a enfocar en el aquí y en el ahora. Ya se fue. Ok, lo vuelvo a intentar. Nos vamos a enfocar en el aquí y en el ahora. ¿Se fue otra vez? Bueno, basta. No lo voy a repetir porque parezco imbécil y creo que ya probé mi punto de que el aquí y el ahora se larga apenas nos enfocamos en él, convirtiéndose en el allá y antes casi instantáneamente. Give you an example. There's a moment coming. It's not here yet. It's still on the way. It's in the future. It hasn't arrived. Here it comes. Here it is. Oh, shit, it's gone. Ok, a George Carlin le salía mejor. Al César lo que es del César. Pero fuera de bromas, enfocarse en una tarea a la vez, la que estoy realizando ahora mismo y terminarla, es un lujo en estos tiempos de multitasking y ritmo frenético que nos ha tocado vivir. Como decía Pau Donés, curioso elemento el tiempo. Pero más allá de la mística que envuelve el tema del tiempo, el enfoque del aquí y el ahora es uno de los pilares de la Gestalt, una psicoterapia que está llamando nuestra atención desde hace un tiempo ya porque nos la estamos encontrando mucho en redes. Hola, soy Sabrina Tórtora, esto es Preguntas Incómodas y hoy estaremos hablando de la terapia Gestalt para entender qué hay de cierto en algunas de las acusaciones que se le hacen por parte de ciertos sectores, los que dicen que es una pseudociencia y los que dicen que es una secta. Si el título de este video te parece incendiario, te prometo que la pregunta es honesta. Y vamos a tratar de responderla desde el pensamiento crítico, tomando en cuenta ambas partes de la discusión, los que están equivocados y nosotros. Para saber si la Gestalt es una secta, primero tenemos que hacer una tediosa diferenciación, que me aburre, me fastidia y me da ansiedad, porque me encantaría simplemente prenderle fuego a las cosas y ya está. Que no haya consecuencias, eso sí. Empecemos. Cuando hablamos de Gestalt, lo primero que nos preguntamos y casi lo más importante es ¿cómo mierda se pronuncia? Gestalt, Gestalt, Gestalt. Bueno, lo pronuncio como se lee en español, caca en un palo. No, ya en serio, Gestalt. La palabra Gestalt viene del alemán. No, ese alemán no. El idioma. Se trata de un sustantivo común que significa figura, forma o configuración. El término se acuñó en psicología a principios del siglo XX como una corriente de investigación por parte de los psicólogos Max Verdemer, Kurt Kofka y Wolfgang Kohler, quienes reaccionaron a las corrientes conductistas que proliferaban en la época. Estas pretendían descomponer la experiencia de la conciencia en sus elementos más básicos, argumentando que la percepción y la experiencia deben comprenderse como un todo organizado y no como la suma de sus partes. Si esto te sonó a alto valirio, entonces te lo cuento ya más normal. Que si yo te muestro unas semillas, una cáscara, un vaso de ácido cítrico, una lámina color amarillo y un frasco de vitamina C, vas a mirar esos elementos por separado. Pero si te muestro un limón, entonces te vas a dar cuenta que todos los elementos mencionados antes están contenidos en él, mientras que cada componente por separado no los percibes como un limón. El limón, en este caso, sería la conciencia. Como intento de descomponer la experiencia de la conciencia en partes básicas, vamos a usar de ejemplo a John B. Watson, uno de los fundadores del conductismo, quien hizo un infame experimento en el cual tomó a un pequeño llamado Albert, al cual condicionaron para tenerle terror a una ratita blanca inofensiva y tierna, al asociar la aparición del animalito con un ruido estruendoso. Este experimento, según Watson, descompuso la experiencia del miedo en elementos básicos observables. La rata funcionaba como un estímulo que, a pesar de no ser peligroso, desataba la respuesta condicionada y bueno, el pobre bebé ya no podía ver nada que tuviera pelos, pues. Lo que plantea la Gestalt a grandes rasgos es que si el pequeño Albert estuviera en una casa con una familia amorosa y con ratas blancas de mascota, el ruido fuerte no necesariamente le provocaría una experiencia de miedo hacia sus mascotas y terminaría conviviendo con ellas alegremente como el buen Homero. Homero, aquí hay una familia de zarigüeyas. A la grande le puse cuca. Es decir, la experiencia del miedo en este caso sería más compleja, por lo que debe tomarse en cuenta el contexto que va a influir en la percepción de la persona. Los descubrimientos que hicieron los fundadores de la Gestalt en esa época siguen siendo prácticos hasta el día de hoy y en general funcionan muy bien para explicar la percepción.
Y de ahí que a la Gestalt como corriente psicológica se le denomine también psicología de la percepción. Por ejemplo, Verdemer descubrió en 1912 el fenómeno pi, con el cual se demostró que percibimos la continuidad de movimiento a partir de imágenes estáticas en una rápida sucesión. Esto, aunque actualmente lo damos por sentado, no era algo que se supiera en ese tiempo y hoy en día lo usamos para hacer cine, para crear GIFs. Y es que de hecho en el caso del GIF, las partes por separado no me van a dar la sensación de movimiento, pero cuando se encuentran en contexto, la percepción es que se mueven. Y ahora ya lo sabes, cada vez que mires un video o un GIF es por el efecto pi. La psicología Gestalt se desarrolló en el contexto de la psicología experimental en las décadas de 1910 a 1930 y actualmente su impacto se puede mirar en el diseño gráfico, el diseño industrial, la psicología cognitiva, psicología del aprendizaje y la psicología social. Tal vez en este punto del video estés preguntándote: ajá, Sabrina, todo esto es muy bonito, pero ¿dónde está la secta? ¿Dónde está toda la manipulación mística, la demanda de pureza, el control social y el otro montón de triquiñuelas que nos encanta criticar y destruir? Ya vamos para allá. En la década de 1920, un psicólogo alemán llamado Fritz Perls estudiaba psicoanálisis con personas famosas en el campo como Karen Horney y Wilhelm Reich, pero con el tiempo se desvió de algunas ideas del psicoanálisis conservando sus principios teóricos fundamentales. Imagínate tú desviarse del psicoanálisis, que hoy en día es considerado una pseudociencia. Primera red flag, pero bueno, que entonces se le tenía respeto al señor Freud. En fin, que el bueno de Fritz no se puso a desmantelar sistemáticamente el psicoanálisis freudiano haciendo experimentos y ensayos clínicos, sino más bien se inventó una terapia y observó que los pacientes experimentaban un mayor beneficio con sus técnicas en comparación con el psicoanálisis tradicional. La terapia Gestalt que proponía Peirce mostraba un ideal de terapeuta más activo que el típico del psicoanálisis que acuesta a su paciente para que le hable de la relación con su madre, aunque no venga a cuento, para luego concluir que la raíz de sus problemas es que se quiere acostar con ella. Así, Peirce propuso que el paciente se enfocara en su vida presente, usando técnicas más dinámicas como la silla vacía, en la cual se colocan dos sillas frente a frente, una de las cuales ocupa el paciente y la otra permanece pues vacía, porque en ella se imagina a la persona con quien se tiene un conflicto o un asunto pendiente. Esto, según Peirce, promovía la autoexploración, la resolución de conflictos, al proporcionar un espacio seguro para la expresión emocional. Vamos, que es más fácil hablar con tu molesto roommate si no está ahí, te lo imaginas, que si hablas con él cara a cara, y de alguna manera eso te permite ordenar las ideas de lo que quieres decirle. Usas el baño por demasiado tiempo. Malparido. Soy solo una silla. ¡Cállate! Cabe acotar que hacia 1940, 1950, cuando esto se estaba cocinando, las alternativas que había para los tratamientos de las patologías mentales eran bastante desalentadoras. En un extremo tenían al psicoanálisis tradicional, en el que el paciente hablaba desde un diván sin darle la cara al terapeuta, realizando asociaciones libres, donde el psicoanalista tomaba apuntes y ocasionalmente hacía alguna intervención superficial, lo cual hacía lenta y poco efectiva la terapia. Y en el otro extremo estaba el enfoque de los hospitales psiquiátricos, haciendo lobotomías, electroshocks y con medicación que provocaba efectos secundarios crueles y en muchos casos dejaba al paciente peor de lo que estaba. Claramente, y como acaban de demostrar los Looney Tunes, tener que elegir entre reconocer a juro que se deseaba sexualmente a los propios padres o someterse a que le frieran a uno el cerebro hizo que lo de hablar con una silla vacía fuera la mejor opción. Y así, la terapia Gestalt empezó a florecer y a expandirse. Ya para la década de 1960, Peirce se trasladó a California, donde junto con sus terapeutas empezaron a capacitar a otros en el Instituto Esalen, fundado por los psicólogos Michael Murphy y Richard Price de la Universidad de Stanford. Dicho instituto fue ampliamente criticado, pues sus fundadores tenían la visión de crear un lugar donde la ciencia occidental y la espiritualidad oriental pudieran fusionarse, segunda red flag, para, según ellos, explorar y expandir el potencial humano, sea lo que sea que esto signifique.
pero en muchos casos brindando talleres impartidos por místicos autoproclamados, entre los cuales figura el nombre de Carlos Castaneda, quien publicó un montón de libros de misticismo y chamanismo fraudulentos. Lo cual es redundante porque no es como que haya un chamanismo profesional. Pero en fin, que el instituto es Magufolandia. De esta manera la terapia Gestalt empezó a coquetear con las prácticas místicas y espirituales y se alejó de las prácticas clínicas y empíricas que comenzaban desde ya a excluir las decisiones terapéuticas que no tuvieran suficiente evidencia para ser respaldadas. A pesar de que la terapia Gestalt siguió utilizándose, su aplicación no ha conseguido ensayos clínicos claros que respalden su eficacia, por lo que ha sido ampliamente criticada en los últimos años, siendo incluso catalogada por sus detractores como pseudociencia. Y de hecho pretende utilizar terminologías ampliamente estudiadas y probadas de la psicología de la percepción en situaciones terapéuticas en las cuales no necesariamente se pueden aplicar directamente. Así, la Gestalt pretende atender a la gente desde una perspectiva holística, lo cual se traduce en que combina estrategias de psicoterapia con prácticas supersticiosas como lo son la astrología, el eneagrama, las constelaciones familiares, la programación neurolingüística, la homeopatía y otro sinfín de momboyombo mágico que ha demostrado no solo ser ineficaz, sino en muchos casos directamente perjudicial para los pacientes que buscan ayuda psicológica. Además, muchos de los principios que la terapia Gestalt presume como originales y diferentes no lo son, como por ejemplo que no se puede entender a un individuo si no se toma en cuenta el contexto en el que opera y todo ese discurso que suelen echar los terapeutas de Gestalt que dicen: mientras que hay otra posición mucho más amplia, mucho más dispersa, basada incluso podríamos decir en la lógica del caos y en la teoría de las teorías de la complejidad, que dice que la experiencia humana es algo mucho más rico de lo que pueden caber en unos números. Como si los enfoques basados en evidencia no afirmaran también que la experiencia humana es algo mucho más rico de lo que puede caber en unos números. En fin, que los terapeutas de Gestalt hicieron suya la narrativa de quienes practican pseudociencias, que suelen despreciar a la ciencia y minimizarla, tachándola de arrogante y de creerse dueña de la verdad. Las terapias basadas en evidencia se proponen demostrar la eficacia de los procedimientos con ensayos clínicos y datos que pueden darle alguna seguridad en la eficacia del tratamiento a los mismos pacientes que llegan con alguna dolencia psicológica y quieren solventar estas dificultades. Y que estos hallazgos se puedan replicar de paciente en paciente y que no le funcionen solo a unos pocos. Y no es que no se hayan hecho estudios sobre la terapia Gestalt, es que los pocos que hay son criticados por haberse realizado de manera muy sesgada, con pocos mecanismos de control y con muestras demasiado pequeñas para ser válidas. Por ejemplo, en un estudio publicado por Rosalba Raffagnino en la revista Open Journal of Social Sciences de junio del 2019, en el cual se realiza una revisión sistemática de la evidencia empírica de la terapia Gestalt. Con este estudio, la terapia Gestalt mostró ser efectiva en el entorno de la terapia de grupo, mejorando algunas conductas, como reducción en la ansiedad en padres, trastornos clínicos e incluso problemas sociales, así como una mejora en la funcionalidad de pacientes geriátricos y aumento de la autoeficacia de mujeres divorciadas. Sin embargo, la eficacia fue comparable a otras terapias como la cognitivo-conductual y a pesar de sus resultados positivos, la terapia Gestalt sufre de una falta de investigación empírica en comparación de modelos más establecidos, con lo cual surge la necesidad de una mayor atención científica para validar sus técnicas y sus métodos. Vamos, que la ejecución de la terapia Gestalt va a depender de lo que el terapeuta se saque de la nariz a aplicar, pues según afirman los detractores de la misma, carece de protocolos de aplicación que pueden darle una coerción suficiente para siquiera demostrar su efectividad. Esta es la opinión del psicólogo Luis Miguel Real, quien se formó como terapeuta Gestalt y actualmente es un feroz crítico de la misma. Y a ver por aquí, a ver por allá, a ver qué sale, tal. La persona se sale de la sesión con una sensación de no hemos trabajado absolutamente nada, esta sesión no ha servido para nada. Y el terapeuta siempre va a acabar diciendo, no, bueno, pero es que hay cosas que ya sabes, hay que ir profundizando, entonces se abren, te van hablando de capas y de movidas del subconsciente. Al final es todo pensamiento mágico, es que tú pongas fe en que simplemente por ir ahí y poner tu dinero, mágicamente un día vas a mejorar. Otro problema con la terapia Gestalt es que, dada la proliferación de institutos que la promueven y la imparten, muchas personas que la suministran no tienen absolutamente ningún grado de estudios en psicología. Ahora vas a interpretar lo que dijo el conejo de tu sueño. ¿Qué piensa el conejo? ¿Qué tiene que decirte? A ver, ese sueño es muy ridículo. Tú eres ridícula. ¿Qué?
A ver, eso es un abuso. Dame tu número de licencia de psicóloga para denunciarte. ¿Licencia de psicóloga? Si yo soy graduada en teatro. Esta situación es por demás problemática, porque mal que bien, si tu terapeuta que promete ayudarte está licenciado como profesional en psicología, tiene alguna restricción, aunque sea así, pequeñita, en lo que respecta a lo que puede o no aplicar. Otro de los aspectos que nos gustaría mencionar en los cuales la terapia Gestalt extiende sus extraños tentáculos es el teatro, donde podría tener alguna aplicación no como terapia, sino como enfoque psicológico, pero que al ser enfocada como terapia se parece más a una cháchara sin fundamento. Y mira que bastante he estudiado yo actuación y puedo dar fe de que es una disciplina a la que le intentan colar cuanta estafa New Age se han inventado. En una clase de dicción y trabajo de la voz, por ejemplo, me tuve que quedar bien calladita escuchando cómo los chakras podían ayudarme a proyectar la voz. Y fue un mal día, porque eso de quedarme callada, pues no se me da muy bien. Y de verdad que a día de hoy te vas a encontrar con mucha gente que defienda la terapia Gestalt. Después de todo, y como dije, hay muchos institutos que la imparten. Pero vamos, que el hecho de que haya muchas cartas dirigidas a Santa Claus no hace que Santa Claus exista. Y a este punto ya debes estar molesto conmigo. Y tienes razón, porque a pesar de haberte contado un montón de cosas, todavía no te digo dónde está la secta. ¿Qué quieres que te diga? Si soy toda una maestra del suspenso, como Hitchcock. Pues lo de que la Gestalt es una secta en toda regla es la opinión de unos cuantos. Esos argumentos se analizan muy bien en el canal La Caja de Skinner y es la opinión de Luis Miguel Real, el terapeuta que mencioné antes que se formó en sus filas y que ahora dice recibir amenazas desde que se desvinculó e hizo públicas sus críticas. De hecho, él incluso asegura que se trata de una mafia que acosa judicialmente a profesionales y organizaciones de divulgación en salud mental. Como rasgos sectarios de la Gestalt, él señala los siguientes, entre otros. Uno es que los terapeutas encaminan a los pacientes a encontrar las causas de sus problemas en sus familiares y en recuerdos que muchas veces son inducidos y que si el paciente no mejora, la culpa es solo suya. Por otro lado, los ejercicios que se les propone, como golpear un cojín o gritar, exaltan la agresividad del paciente. Agrega que las terapias no tienen un objetivo como sí lo hacen las de otras corrientes de la psicología y por tanto resultan ser infinitas. Un aspecto muy conveniente desde el punto de vista económico. Claro está, conveniente para el terapeuta. Para colmo, denunció que se suelen dar abusos por parte del terapeuta como insultos o acusaciones al paciente. Además, algunos grupos de terapia Gestalt pueden tener un comportamiento sectario en sus prácticas. Como ejemplo, tenemos a un psicólogo uruguayo que fue condenado en 2012, que fundó una secta denominada Los Guerreros del Olitao, cuyos miembros eran sometidos a abusos y que basaba sus prácticas en la terapia Gestalt. Esta historia se relata en el libro de María Urrosola, De la Gestalt a la secta, El camino oscuro. Las terapias que proliferan sin control pueden eventualmente echar dientes y pelos y convertirse en sectas y hacer mucho daño en la confianza que tenemos las personas en la terapia psicológica. Y este podría ser uno de esos casos. De todas maneras, más allá de casos puntuales, la terapia Gestalt en su conjunto no pareciera ser una secta, o en todo caso, nosotros no podemos concluir que lo sea. Que la terapia Gestalt esté tan ampliamente difundida y se imparta en las escuelas de psicología como una alternativa válida en pleno 2024 es producto de una lamentable falta de control y de divulgación por parte de la psicología misma. Las personas que regulan las terapias psicológicas han estado con los huevos tibios por mucho tiempo, permitiendo la proliferación de charlatanes que tienen mejor marketing que la ciencia de verdad, porque la verdad es difícil de vender porque suele ser compleja. Muchas personas que se han formado en terapia Gestalt no se muestran críticas con sus estrategias, porque han invertido mucho tiempo y dinero en algo que aún sin evidencias suficientes han elegido creer, y esto es peligroso para la recuperación de sus propios pacientes. Actualmente yo misma estoy recibiendo terapia y me tranquiliza que mi terapeuta tenga protocolos y sistemas que han sido probados, que me defina objetivos, que me diga más o menos cuánto va a durar el tratamiento y que vayamos logrando avances, porque creo que es muy fácil caer en malas manos cuando se está en momentos de necesidad. Si te gustó este video, déjame un me gusta, tu comentario, suscríbete a Preguntas Incómodas si no lo has hecho ya, que estás esperando, y quédate por más con este video que hicimos sobre constelaciones familiares. Chau.